Vale, pues bueno, Buenas noches, Guillermo. Abre el micro. damos comienzo a Buenas esta... noches a todos y a todas. Buenas Hola, noches, Guillermo. Guillermo. Hola, Está Guillermo, comienzo buenas. esta tertulia, la décima y ya la última de este verano, porque ya No, como hemos hombre. comentado en la invitación, el próximo... ¿Eh? No sé si me oís bien o regular. Sí, sí, Bien. ahora bien. Antes había algún pelín de tal, pero ahora se te oye muy bien. Yo Entonces, por mi parte. Sí. vale, bueno, ya el próximo viernes 15 comenzamos las videoconferencias monográficas y bueno, vamos a intentar hablar un poco sobre el tema de la participación ciudadana en el tema de la sanidad pública. Pero bueno, hoy queríamos que antes de continuar ya la tertulia y pedir las palabras y demás, como hacemos otras veces normalmente, bueno, recordar que Isa Chao no está, que nuestra moderadora habitual no está por unas cuestiones técnicas vamos, el tema de la wifi, de todo el router y todas estas cosas, que tiene algún problema. Mira, una pregunta, Dime, una dime, pregunta, si se Hola, puede. Guillermo. hola, buenas. ¿Sí? Guillermo, Es decir, las próximas charlas, ¿con qué horario se van a hacer? ¿cómo? ¿A qué hora? Sí, Sí. claro. En principio las 6, salvo que acordemos. Pues, bueno, yo respetaré naturalmente que la decisión mayoritaria que se decida, pero me parece que eso, ya lo dije en otra ocasión, Sí, corta bastante el tiempo durante la tarde. Es decir, si tienes que ir a reunirte con otra gente, ya hay que irse generalmente y hacer, es decir, o bien adelantarlas antes para que dé espacio por arriba, o bien un poco al contrario. Tampoco no se trata de que tenga que empezar a las 10, pero no sé, a las 8 o incluso 9, ¿no? Pero bueno, como veáis. es un problema, bueno, ponernos de acuerdo, porque yo a veces tengo concentraciones a las 8 de la tarde, entonces también Yo. me veo reuniones y bueno, o sea, hay que decir que es complicado el acomodarle un horario porque pues todos y todas tenemos pues cosas que hacer y a veces coincide y a veces no. Entonces eso ya lo hablamos en una asamblea y al final pues quedamos en continuar así, Ah, vale, vale, pero, vale. pero Vale. si hay, oye, eso es, Yo ah, cuando pueda estaré y cuando no, pues no estaré. claro, claro, claro. Bueno, pues antes de continuar, y ya como siempre hacemos un recordatorio a aquellas mujeres que han sido asesinadas, bueno, en España, lo digo por el compañero por Nelson de Colombia. Recordamos que ha sido 3 mujeres en esta últimamente que han sido reconocidas por el Ministerio de Igualdad como asesinatos feministas. Está Raquel de Alcira, de 30 años, asesinada por su expareja y deja 2 hijos. Charo de Béjar, de Salamanca, de 40 años, asesinada el 30 de agosto, también deja por su pareja y deja 4 hijos. Y Encarna de Motril, pues también de 39 años. Y esta mujer fue asesinada en mayo, simulando el marido como si había sido un accidente de tráfico. Después ya se confirmó que ha sido violencia machista y un asesinato. Con estas 3 mujeres son 42 las mujeres asesinadas en lo que va de año y 1.226 desde 2003 que se inició el registro de esos feminicidios, de esos asesinatos. Bueno, dicho esto, pues ya comenzamos la tertulia. Estábamos hablando sobre el tema de la protección de los animales de compañía, los animales domésticos. Y bueno, pero cualquier cuestión que queráis comentar y empezar a hablar, pues que lo hablamos. También habíamos hablado de la invitación que hicimos, fue también pues un poco, si queréis, es sobre esta apatía por parte de la sociedad ante este asalto a nuestros derechos y, y que estamos quedando un poco pues como paralizados y paralizadas ante situaciones que no debíamos de permitir. Yo estuve en una conferencia en Ponferrada el día 5 de Antonio Turiel y también de Antonio Arachavala, que es geólogo y está en Navarra. Y
y bueno, las cosas son muy... Hablando precisamente que Antonio Turiel ya estuvo aquí en este espacio y ya nos comentó la situación como está del agotamiento de los recursos naturales, pero ahora tenemos otro límite que es el tema del calentamiento global y del cambio climático. Un calentamiento global que en lo que va de año, de 2023, él es científico, Antonio Turiel es físico, matemático y trabaja en el Centro Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona. Entonces, él tiene los estudios y dice que ha aumentado tanto en el aire a 2 metros de la superficie como en el agua de los océanos, de los mares, pues como 2 grados. ¿Os acordáis cuando en París, creo que fue, cuando se puso como tope que no aumentara más de 1,5 grados? Bueno, pues ya estamos superando todo eso. Y claro, la cuestión es que pues nadie se mueve, nadie, o sea, hacemos más caso a negacionismos y a otras cosas y no nos movemos en el sentido de que, bueno, pues este es un caso claro y yo, mi opinión personal, que es un poco pesimista en el sentido de que hasta que no nos achuchen, hasta que no vayamos a echar gasolina a la estación de servicio y no haya gasolina, o vayamos a comprar el pan y no haya pan, porque ahora ya los precios son altos, pero todavía, pues hoy lo que hacemos es reducir un poco, pues en vez de salir tanto a tomarnos un café, pues no lo salimos, o en vez de comprar 6 tomates, compramos 4, no sé. Bueno, quiero decir que pero todavía tenemos prácticamente el abastecimiento pues garantizado, ¿no? Pero puede llegar un momento en que realmente tengamos que ir con cartillas de racionamiento, como en la posguerra. Bueno, todas estas cosas es lo que yo pienso, que a lo mejor hasta que no nos veamos con el agua al cuello, pues no vamos a reaccionar como sociedad. Pero Y después tampoco. nuestros políticos y nuestras políticas parece que también no quieren poner el cascabel al gato, porque eso conllevaría una serie de medidas que serían antipopulares o impopulares y no quieren tampoco a lo mejor hacer nada al respecto o muy poco. Bueno, yo había puesto este ejemplo, pero bueno, hay otras cosas como con la privatización de la sanidad o lo que nos viene con las pensiones y las residencias, la educación, las viviendas, etcétera, etcétera. Todo este conglomerado que forma parte de nuestro bienestar, nuestro estado de bienestar y que, bueno, pues parece ser que estamos de acuerdo en que cada uno se haga como pueda, cosa que yo no, yo reniego. Yo creo que la solución tiene que ser una solución colectiva y sí, en fin. Pero bueno, lo dejo ahí. Ya no. John tiene la palabra. No, es que me has dado pie para entrar en este tema tan interesante, ¿eh? Tan interesante. Pero yo os voy a dar un par de datos de reflexión, porque lo que está pasando en España tiene mucho que ver también con lo que está pasando en toda Europa. O sea que no estamos tan desligados como sociedades, ¿no? Entonces, os voy a dar un par de ideas bueno, o de cosas que suceden para explicar eso que Manuel mismo dice, ¿no? ¿Qué está pasando, no? La gran pregunta de todos nosotros es, ¿cómo es posible, con lo jodido que está la cosa, con la que nos viene, con no sé qué, con no sé cuánto, el desastre, la no sé qué, pero ¿cómo es posible de que parece que no pasa nada después? ¿No? O sea, como que nadie se mueve, nadie se preocupa, bueno, lo que sea ya sonará o algo así, ¿no? Yo, desde luego, lo que no estoy de acuerdo es esa visión un poco economicista que consiste en decir, cuando estemos peor, reaccionaremos mejor. Eso no lo creo, ¿eh? Porque yo viví el fascismo y en el fascismo estábamos la oposición más divididos que la hostia. O sea, quiero decir, la unidad no se construye porque las cosas vayan a peor. Entonces, voy a dar una explicación de dos cosillas simplemente para la reflexión. Fijaros, en París, el 2015, en enero, ¿os acordáis que unos terroristas entraron en la redacción de Edo y asesinaron a 12 personas
por Mahoma, el tema de las caricaturas, ¿no? Pero en París, o en toda Francia, el año 2014, ya había una situación muy revuelta en torno a la inmigración, los mahometanos, o sea, todo ese tema, la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, en Francia, en el 2014, hubo un escritor que fue Éric Zemmour, que escribió un libro que se titulaba El suicidio francés, pero el suicidio. Y fue el segundo libro más leído en Francia, siendo un libro teórico, el segundo más leído y el más debatido en todas las televisiones y en la prensa. Bueno, os aviso, el Éric Zemmour no es el típico hombre de la derecha, como puede ser aquí esto de Vox y tal. No, 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 no. Es un hombre serio, cuerdo, muy racional, incluso cuando habla se expresa muy bien, nunca levanta la voz, cae muy bien, etc. Entonces, en el libro, la idea fundamental que dice es, el problema de la crisis que tenemos de valores culturales, económica, etcétera, estas crisis no son puntuales. Es que Francia ya viene en crisis desde la época de la Ilustración. Y entonces en el libro expone todos los fracasos franceses, incluido la caída de la Tercera República, la guerra franco-prusiana, la caída de Napoleón. O sea, el tío coge todos los errores culturales y dice, hoy la ciudad francesa, es Francia, se está suicidando. Esa es su idea. Y el suicidio de Francia, él lo considera como un gran declive. Y entonces él termina el libro diciendo, Francia, despierta, que nos están robando. Bueno, el libro, para que sepáis, tiene 77 capítulos. Y el listo de él, en esos 77 capítulos, habla de desastres, un montón de desastres, y de traidores. Y en los desastres, él no relaciona ni saca conclusiones, él explica cosas sueltas, ¿me explico? O sea, él pone desastres. Y, por ejemplo, dice el abandono del patrón oro, el control de natalidad, la lengua que se está debilitando, el mercado común que se está jodiendo, el divorcio libre, la deslocalización de las industrias, el colectivismo musulmán y judío, el poder de Estados Unidos en la OTAN, el poder alemán que nos está matando, la prohibición de fumar, los inmigrantes ilegales, la comida basura. Y después habla de traidores. Y entre los traidores pone el feminismo, los periodistas y profesionales de izquierda que nos engañan, los empresarios neoliberales, enemigos, traidores a Francia, los activistas antineoliberales, la élite educativa, los burócratas europeos. Y dice él, hay que ser patriota contra la clase empresarial que nos está robando. Bueno, para que sepáis, este tío es un hombre de derechas. De derechas puras. Pero en su planteamiento general mezcla todo para decir, estamos en un momento terrible. Esto es la hecatombe. Esto no hay quien lo explique. Tened en cuenta que después vino el COVID, con lo cual todas estas ideas son actuales. Todo esto se habla en Francia hoy día. Y el COVID provocó un shock en la sociedad aún mayor al decirnos cualquier cosa nos puede pasar. Y a esto vienen otros ecologistas que nos dicen, es que el mundo se puede terminar mañana. Esto todo es un desastre. Bueno, igual que Zemmour, el escritor más pródigo en escribir en Francia es un tal Houellebecq. Y Houellebecq, que es un escritor que le lee todos los franceses, cada vez que saca un libro, lo escribe. Escribió un libro justo el día del atentado, se publicó, pero no porque coincidió el atentado de la editorial de los 12 muertos, salió a la luz, y el libro se titulaba Sumisión. Y es curioso, lo que él explicaba era la vida de un señor que era
Es una novela. Un señor que vivía en Francia, un profesor de universidad, que vivía solo, que simplemente comía comida basura, congelada, y que se dedicaba a leer novelas y a echar un polvo. Y estaba siempre solo. De vez en cuando un polvo con una mujer o con otra, y nada más. Y cuando está en esa situación, este profesor, y que dice, yo no entiendo por qué ahora todo el mundo quiere hacerse rico. O sea, mis alumnos quieren hacerse rico. Es lo único que les preocupa, la riqueza. Entonces él hace una historia muy curiosa, porque el tío escribe, y ha sido el libro más vendido, y más leído en Francia. En la historia él lo que dice es, jolines, bueno, en el año 22 aparece en Francia un partido que son los hermanos musulmanes. Entonces, en las elecciones, Le Pen gana en la primera vuelta. Entonces, los socialistas y los conservadores tienen que hacer pacto con los hermanos, estos hermanos musulmanes. Y el patriarca de los hermanos musulmanes es un tío buenísimo, majo, musulmán, muy querido por todos. El Papa lo ha bendecido, se lleva bien en su barrio, incluso ha salvado a un niño de ahogarse. Y el tío además es muy solidario. Ahora, eso sí, él lo que tiene son los valores musulmanes. Entonces, ¿qué ocurre en la novela? Él no habla mal de los musulmanes en la novela, pero poco a poco el Estado francés va cambiando, porque resulta que él se hace presidente de forma natural y sin ir en contra de nadie empiezan a cambiar las costumbres en las escuelas, en los barrios. Las mujeres empiezan a llevar no ya faldas sino pantalones anchos, flojos, para evitar el estilismo de la mujer, la sexualidad, etcétera. Y poco a poco Francia se está haciendo, la religión musulmana va ganando terreno. Entonces no critica a los musulmanes, no critica las religiones, no, simplemente él presenta la idea de que la situación va cambiando y los propios franceses van cambiando de actitud, para terminar diciendo que la ideología del respeto y la sumisión es la que tiene fuerza en la vida, mientras que las ideas de la libertad, las que planteamos nosotros, y la no sumisión, nos llevan al desastre. Bueno, estas ideas se han introducido mucho en toda Europa de otra manera. En España, concretamente, no hay escritores de ese nivel, pero hay una idea de que, y esto lo está haciendo la derecha, de que estamos atacados por un grupo que es catalán y que nos va a destruir España, y que esto va a ser terrible, y que además el tema ecológico nos va a llevar a la perdición, porque no hay nada que hacer, y que el decrecimiento es la única salida, y que no hay nada más que hacer. Todo esto lo que está llevando a la sociedad es simplemente al pesimismo que las clases dominantes quieren ver en nosotros, porque esto crea desesperanza a todo Dios. Es decir, estamos en una situación tan terrible que no hay nada que hacer, no hay alternativa, porque los gobiernos no responden a nuestras necesidades. Esa es la batalla que hemos perdido. Esa es la batalla que hace que la ciudadanía aparezca pasiva, buscando quizá soluciones milagrosas. Pero es que no va a haber soluciones milagrosas. Hay que dar alternativas concretas al cambio. Yo os voy a, fijaros, y por último y termino, fijaros 4 editoriales que hoy mismo he leído en relación con el crecimiento de la economía. Una, tenemos que decrecer para salvar la vida. Arrearos, ¿eh? O sea, estamos hablando de salvar la vida. Segundo, o de crecimiento o el colapso total. Título, ¿eh? Estoy hablando de títulos, de artículos. Tercero, no tenemos ninguna salida más que el colapsismo. Siguiente título. De crecimiento, hay que ir a decrecer para evitar el fracaso total. Siguiente título. Hay que decrecer porque eso es prosperidad. Otro título. O decrecemos o barbarie. Dios mío, pero ¿en qué mundo estamos? Estamos en un mundo del desastre. Ese es nuestro problema. Estamos pensando en que tenemos que volver al pasado. A mí me acuerdo mucho del paraíso o del Edén, que fueron expulsados Adán y Eva. Aquel Edén tan maravilloso donde vivíamos todos tan felices. O volvemos al pasado
o esto es el desastre. Y si vamos al futuro también es un desastre. Por eso a mí me parece que es muy importante entender que el negacionismo que tú te has referido, Manuel Colinas, esto nos está matando. El negacionismo nos mata, pero también nos mata la apatía de pensar de que no hay alternativas. Vale, gracias, John. Bueno, Fuencisla. Como quieras, como tú digas. Adelante. Nos has hecho una exposición amplísima, primero de historia, del sentimiento que ese señor que escribió ese libro, que ha sido un bestseller en Francia, tiene de su momento vital y de su país y de todo lo que le rodea, que según parece es el ombligo del mundo. Porque a mí me parece muy bien que cada uno en su país defienda pues, sus costumbres, su vida. Lo peor del asunto es que en este país nuestro pues, resulta que hay muchas costumbres, muchas vidas, hay distintas lenguas, hay distintas maneras de concebir una realidad. O sea, para empezar, me recuerda un poco la generación del 98. Lo que pasa es que este señor lo ha escrito ahora y la generación del 98 se quedó muy atrás, ¿no? El sentimiento de desencanto por haber perdido el imperio. A mí me da la impresión de que este señor está comentando eso. Y por otra parte, en todos los discursos lo que tenemos que echar a un lado es el miedo. Lo interesante es buscar soluciones. El miedo no ayuda absolutamente a nada. El miedo paraliza, pero negar que hay un cambio climático y negar también la posibilidad de que nosotros, de manera pequeña o presionando a los gobiernos, podemos conseguir que al menos no vaya tan deprisa esto, y que por otra parte el decrecimiento no significa arrasar con la industria, ni ponernos catastrofistas, ni nada por el estilo, sino consumir de una manera coherente y reciclar de una manera coherente y buscar soluciones coherentes, coherentes con el momento histórico en el que estamos. En mi caso no hay coche y no lo necesitamos. Mi hijo va a trabajar en bicicleta y yo me muevo por Segovia divinamente con el autobús. No significa que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, porque es necesario el coche dependiendo de dónde vivas, o sea, hay un montón de cosas, pero el abuso de los recursos por parte de las personas y por parte de los gobiernos y por parte de las multinacionales es algo que sin miedo tenemos que enfrentar. Y el decrecimiento no es ni mucho menos que no tengamos para comer, sino que tengamos prioridades a la hora de consumir. Eso sería un decrecimiento sensato a nivel personal. Y a nivel de gobiernos o de empresas, buscar soluciones aprovechando los recursos, sí, pero no despilfarrando, no utilizando mi fábrica para consumir todo el agua que me dé la gana y ensuciar todo lo que yo quiera. No se trata tampoco de echar todos los purines que tienen todos los cerdos en Castilla a los ríos, porque como hay que crecer, no. Habrá que buscar unas soluciones que sean un poco sensatas y buscar un equilibrio entre el consumo lógico, ¿eh? El consumismo desaforado y sobre todo la manera de producir. Yo personalmente lo veo así. Claro, y yo también. Sí, muy bien, Francisla. Guillermo. Vamos a ver, describir las situaciones dramáticas que se están viviendo, no tan dramáticas o más dramáticas, eso se hace y eso se conoce y escribe un montón de gente sobre eso. La cuestión de decir, la verdadera raíz del problema en que está, es que pasa, ¿hay para todos o no hay para todos? Y digo ya potencialmente, sobran 500 kilocalorías por persona y día y mueren entre 40 y 50 mil personas diarias. Pero sobra el 60%
de la alimentación y la gente se muere de hambre, ya por decir una cosa, en España, más de 4 millones de viviendas vacías, la gente durmiendo en cajones o en habitáculos semejantes a un zulo. ¿Qué pasa? Es que, y no nos acordamos del sistema capitalista, que explota a las personas, revienta, hace trabajar a las personas y otros los deja sin trabajar y revienta también al planeta. Porque hay una cosa, es decir, es producir, 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 es hacer mercancía solo para hacer dinero. No, la actividad industrial y económica no tiende fundamentalmente a crear, a atender las necesidades básicas sobre todo. No, aquí hay que producir, aquí hay que construir, hay que hacer mercancía, porque eso da dinero, aunque arruina a muchísimas personas y arruina al propio planeta. Esto puede decir algo, pero me parece que este tema hay que llevarlo con mucho tiempo, y analizando paso a paso las cosas. Aquí no hay soluciones generales. Y en todo caso pensar, si llegamos a esta situación, ¿dirigidos por quién? ¿Por qué sistema? No fue precisamente por la clase trabajadora, fue por gente muy importante a la que todos más o menos votamos, yo incluido, porque esperamos que van a ser los buenos gestores que nos van a arreglar todo eso. Resulta que eso tampoco es cierto. Y no hay más que un ligero repaso de la historia y nos demuestra esto. ¿Qué papel de protagonismo se le permite a la sociedad? Ninguno como tal sociedad de conjunto, vamos. Es solo de élite. Es el despotismo ilustrado más presente y activo. ¿O no? Es decir, entonces, ¿por qué el llamamiento no va a que la clase trabajadora, lo que queda de ella, se incorpora a asumir la propia gestión de la producción económica? Pero producción económica en función de las necesidades de atender para la vida de las personas, y no para hacer armamento, y no para hacer mil inventos. Aquí se despilfarran medios energéticos, medios de dinero, medios de trabajo, y claro que llegamos a esto. Y un detalle, pero insisto, esto es hablar, por lo menos por mi parte, porque esto hay que tratarlo con mucho más sosiego, y disponiendo bastante más espacio, porque entonces hay muchas cosas que decir. Y despacharlo así me parece por lo menos una frivolidad. Y, por lo menos como anuncio vale. Pero todo esto hay que tratarlo de otra manera. Y vamos a ver. Insisto, ¿cómo se llega hasta aquí? Es que no nos dice nada esto. Bueno, datos concretos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de Arcadio Oliveres. El capitalismo es un sistema nefasto que mata de hambre a 50.000 personas cada día. Arcadio Oliveros. Hoy, 2021, se tira el 30% de la producción agraria para especular mientras la gente muere de hambre. Es decir, es todo la estructura socioeconómica, la filosofía del sistema capitalista es que lleva a esto. Y con esto había que esperar. Bien, después la gente que está desconcertada, confundida, es decir, oye discurso por todas partes, pero ninguno va al tema de fondo. Bueno, pues no nos tiene que sorprender esta situación. Y en todo caso, el papel está sobre todo, y no digo exclusivamente, sobre todo en los movimientos sociales. La capacidad de los movimientos sociales que tengan la capacidad suficiente para organizar y dinamizar la protesta, la actividad, la presencia en las calles. Nuestro Parlamento, el Parlamento de la ciudadanía, tienen que ser las calles, y hay que machacarlo ahí día tras día, y organizándose incluso por calles. Pero tiene que ser la sociedad de abajo la que tiene que incorporarse a esta reivindicación,
con toda la decisión y creyendo en ella. Y decirle a los políticos que votamos, incluido yo, es decir, que no sigan engañando, porque si están, el discurso es que engañan de principio a fin. Y remato con una cosa, el famoso decrecimiento. Cuando se dice decrecimiento, nada está diciendo destruir la empresa ni medios de producción, que son necesarios. ¿Cómo? Esa es una estupidez. Pero es que lo que hay es un despilfarro enorme de medios. Aquí solo la producción de coches es que cada un año se hace falta un coche, como mucho dos, y bueno, y luego esto, mercancías de alto coste, ¿no? De yates, de aviones particulares, de grandes relojes de 1 millón de euros si hace falta y cosas de este estilo. La producción de elementos superfluos que lo disfruta la burguesía que no trabaja, además que no trabaja, es que está pasando hoy en día, y termino, está pasando que hoy siguen trabajando los de siempre para los que nunca trabajaron, ni tienen pensado hacerlo. Esto, o nos planteamos una marcha socialmente de cambio de la sociedad en profundidad, o si no, lo demás queda en lamentaciones. Esa es mi opinión. Y nada más, pero insisto una cosa, esto es el comienzo, si queremos hablar en profundidad de todo esto, y llegar a alguna conclusión sobre la que ir tirando. Y desde luego pasa por una cosa, por autoorganizar la sociedad de abajo hacia arriba, porque hasta ahora viene estando siempre de arriba hacia abajo, y aquí llegamos, ¿eh? Dirigida por los listos, por los que fueron a las mejores universidades, ¿sí o no? Bueno, perdonad y termino. Gracias, Guillermo. Muy bien. Nelson, adelante. ¿Quieres? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo poco intervengo y menos a través de estos medios, pero hay que hacerlo necesariamente. Y ustedes incitan a eso. Cada que yo vengo a estos encuentros me quedo con la sensación de no haber podido intervenir y digo, pero habría que decir cosas. Por el debate que se está librando. Siempre he creído que en la sociedad hay unos sectores estratégicos y que deben jugar un papel protagónico y transformador de la misma y de la realidad que ustedes saben. Dentro de esos grandes sectores estratégicos, podemos hablar de las comunicaciones. Toda la sociedad está comunicada. Pues, desde el sector rural hasta el sector urbano y desde las grandes ciudades metrópolis hasta las más pequeñas. Pero siempre hay unas comunicaciones que deben jugar su papel de tal forma que permita llevar a una real y consabida ubicación en el espacio y en el tiempo. Igualmente sucede con la salud, donde no hay una clínica, donde no hay un puesto de salud. Al menos en mi país, puestos de salud tenemos en toda parte, pero los trabajadores de la salud que tienen cierta formación, pero ahora miramos qué formación tienen, debieran estar impulsando a la dinámica de esos cambios que se requieren. Igualmente la educación debe jugar su papel histórico, social, en la transformación de ese hombre, de ese joven que nos compete a nosotros moldear, hacer grande, hacer que sea partícipe. No porque lo diga la normatividad burguesa, sino porque le nazca y sepa cómo participar y para qué participar y qué quiere con la participación, porque ustedes tienen razón. Muchas veces las normas son tan buenas, que una norma de 250 artículos le meten uno, que es lo que llamamos el mico jurídico, y con eso matan todo lo bueno de esa ley. Eso nos ocurre. Entonces,
como educador que fui durante 30 años aquí en el Quindío, en Colombia, cuando me retiré de la docencia por una persecución de 30 años, porque uno no puede enseñar lo que uno quiere, o lo que uno ha estudiado, o lo que uno ha interpretado, pero que tiene que llevarse a la transformación. Entonces se le persigue, a uno lo matan, otros se tienen que ir a exiliar allá a su país, que es lo que muchos hacen, o a Estados Unidos, donde puedan recibirlo, porque aquí no hubo la libertad de expresión y de conciencia que no es fácil adquirir. Entonces, cuando uno dice que la educación, ¿qué papel ha jugado? En cualquier parte del planeta uno puede ubicarse. Yo no conozco a la Unión Soviética, no la conocí, pero yo creo que allá el retroceso que hubo en el campo del socialismo pudo haber sido que la educación no jugó el papel protagónico que se requiere. Es más, en España yo creo que pasará lo mismo y allá en el África. Y entonces yo me remito de pronto recordando un texto de Samir Amin en Los fantasmas del capitalismo. Creo que en su capítulo tercero, no lo tengo a la mano, pero que uno lee un poquito, y él habla de la cultura en ese tercer capítulo, pero habla que la revolución o transformación de una sociedad se hará siempre y cuando la cultura juegue también su papel transformador, que sea revolucionario. Y eso no lo hemos jugado. Y por eso nos cogen ventaja, pero hay otros elementos que ahí me parecen primordiales dentro de nuestros debates, además de la calidad de la educación que se impartirá en lo político, en lo económico, en lo social, en lo democrático. Además de esa calidad, es qué es lo que se enseña realmente, qué es lo que se transmite realmente. Entonces, yo pienso que eso hay que prestarle mucha atención. Y yo quería pensar que escuché sobre el miedo. Claro, nos llenamos del pesimismo. Yo creo que John tiene toda la razón. A nosotros nos están golpeando es con el pesimismo. ¿Por qué? Porque no encontramos explicaciones a los fenómenos que nos están envolviendo y que nos están agobiando, a los fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales. Nos están llevando. Y con un agravante, que se empieza a fomentar la sociología del miedo. Y la sociología del miedo, no olvidemos que el miedo es connatural con nosotros. Si ustedes están allí y se mueve el planeta, se le mueve el movimiento sísmico, lo natural es que sintamos miedo. Si salimos a una calle y vemos que un carro atropella a otra persona, uno siente miedo. O sea que el miedo sí es connatural. Pero lo que nos falta, y lo decía una amiga escritora que también se eliminó, se suicidó, María Mercedes Carranza, una gran poetisa colombiana que se mató ella misma, es que a pesar de que tengamos miedo, debemos tener valor para confrontar lo que nos está matando, las políticas imperiales, las políticas de los mandamases, de los que siempre nos han gobernado. Y eso sí es tener una posibilidad de llevar a cabo lo que tanto teorizamos a la práctica. Es que eso es lo que yo creo. Y ahí me parece que uno debe reconocer, yo decía que sentía angustia cuando me retiré de la docencia por una sola experiencia que tuve. Es que yo enseñaba sociales, pero yo nunca fui capaz de entender que el problema en Colombia era la tierra. ¿Cómo le parece? Un país agrario al alto porcentaje de su extensión territorial, y yo nunca pensé que el problema era agrario. Cuando me retiré de la docencia fue que caí en cuenta que efectivamente había sido un mal educador y que había transmitido malas cosas, que había repetido las teorías burguesas, que había reproducido el capitalismo y que hoy tendría que entrarme a llorar y a vertir lágrimas
por mi alta irresponsabilidad, por no haber tenido la capacidad mental y educativa de confrontar al sistema reaccionario que agobia a la humanidad. Pues ustedes empezaron con un tema del clima, con un tema de migración. Vean, no crean, aquí lloramos la gente que sale con los abuelos, los niños, a trasladarse a otras regiones, porque incluso en mi país el ejército y el gobierno mandaba a bombardear las regiones agrarias para tomársele la tierra a los campesinos y nosotros en las ciudades comiendo como unos burgueses, durmiendo como unos reyes y permitiendo que esa nefasta política de represión y de libertad al trabajo se hubiera perdido y hoy la estamos llorando. Tenemos una posibilidad, porque la constante no puede ser, la constante es histórica, pero no puede ser permanente, todo evoluciona, todo cambia. Hoy, para fortuna, tenemos un nuevo gobierno que no lo está haciendo muy bien del totazo, porque aquí no hay revolución ni hay nada de eso, pero se están mejorando las condiciones de algunos sectores de la sociedad y, ante todo, que le están cargando la mano a la educación. Eso mismo me lo encuentro en Cuba. En Cuba lo que yo estoy viendo cuando leo Granma todos los días es que le cargan la mano a la educación. En medio de una crisis existencial y económica, producto de ese bombardeo norteamericano y de ese bloqueo genocida que le aplica durante más de 60 años a una islita de 11 millones de habitantes. Pero eso tiene su agotamiento y tenemos la posibilidad de cambiar. Muchas gracias, una feliz noche. Ya, Nelson, bueno, estás surgiendo aquí de unos debates en esta tertulia que tienen gran profundidad y luego es magnífica las intervenciones. Yo quería recordar, bueno, algunos apuntes que he tomado. Era el tema del decrecimiento, no significa que es lo que decíais, ¿no? De cerrar empresas simplemente y además se tiene que hacer de una forma democrática. Que me apuntaba Guillermo, ¿no? El tema de organización desde No me abajo, trajeron. pero tenemos tiene que ser un decrecimiento democrático, porque no, cuando se habla de decrecimiento, o sea, eso es el peligro de empobrecer todavía más, ¿no? A grandes cantidades de personas, ¿no? Eh, sí, ya en este espacio de las plataformas hemos hablado ya más en profundidad de este tema. Hemos estado aquí con Turiel, el último feminista de prestigio internacional, con Enrique Garzo, de Ecologistas Nación, de María José Rodríguez, de la Universidad de México, con lo cual nos expusieron un poco toda esta problemática de lo que lleva consigo esta guerra que se está haciendo desde el capitalismo más feroz contra la población, contra todos los humanos. Esto es un cáncer que va silenciosamente, va a liquidarnos, es decir, la propia sociedad, el propio sistema nos puede destruir, ¿no? Y sí que hay alternativas, yo creo que sí hay alternativas y se propone, ¿no? Por ejemplo, Antonio Turell decía que solamente con que utilizáramos el 10% de la energía que estamos derrochando ahora, podríamos vivir tranquilamente. O sea, que eso ya significaría un gran avance. El comercio de proximidad, porque tenemos que traer unas cosas que están en las antípodas, ¿no? Unos productos que están lejos, gastando y consumiendo hidrocarburos en barcos, en aviones, etcétera, etcétera. Lo del tema de reducir el consumo, reciclar, reutilizar. Una cosa que dijo Antonio Turiel dice, la NASA utiliza que en las naves que mandan al espacio y demás, unos materiales que son prácticamente imperecederos. ¿Por qué no se usan esos materiales para las cosas que usamos y no con esa obsolescencia programada, ¿no? Bueno, hay una serie de cosas, de posibilidades, ¿no? La utilización de energías más simples, el tema de los molinos, de agua
que se usaban siempre. En fin, hay muchas cosas que realmente es simplificar un poco la vida, ¿no? Lo que hablamos de cosas superfluas que estamos consumir por consumir, porque nos lo meten en lo que decía Nelson, nos meten en la cabeza, nos bombardean con esta propaganda que tenemos que vivir muy felices porque tenemos que consumir mucho. Pues no, nos tenemos que replantear y siempre desde abajo, desde la sociedad, organizándonos desde barrios y de pueblos y demás. Pero fijaros, Antonio Turiel el otro día decía, bueno, es que fijaros que en Grecia se anunció ya que iba a haber una dana, o sea, una gota fría de estas que iba. Él dijo 2.000 litros por metro cuadrado. Bueno, pues al final parece ser que ha sido 1.000 litros por metro cuadrado. Pero imaginaros que la pluviosidad de aquí, en España, que es un país más o menos, excepto la franja verde del norte, pero es un país seco, pues a lo mejor la pluviosidad anual es de 600, 700 litros por metro cuadrado al año. Pues en Grecia, en 48 horas se cayeron 1.000 litros por metro cuadrado. Eso es una salvajada, es que lo nunca he visto. Entonces, bueno, pues negar esta situación pues es completamente estúpido y esperemos bueno, no perdamos la esperanza. John, adelante. No, yo creo que me habré explicado muy mal para haber escuchado lo que he escuchado después de mi intervención. Lo digo, Manuel? Me he explicado mal, ¿eh? Mira, a ver. Yo cuando he puesto el ejemplo de francés, es que hay que entenderlo, lo que he dicho. Si no se refiere a Francia, se refiere a la civilización occidental, incluido España, Italia y Alemania. Es decir, he puesto esos ejemplos para hacer ver que las clases dominantes tienen un montón de ideólogos que a través de librerías, documentos, etcétera, nos están machacando de que nuestra civilización se hunde y que no hay nada que hacer. Lo que nos están diciendo las clases dirigentes es, señores, esténse ustedes quietos porque esto no va a cambiar. Es que ese es el problema. Y lo que quería sacar ese ejemplo es para demostrar por qué en España el avance de la derecha ha sido brutal. Claro, de Vox y del PP, juntos. Otra cosa es que no puedan formar gobierno, ¿eh? Pero es que el avance ha sido brutal. ¿Qué está pasando en las izquierdas para que las derechas, que son tan sinvergüenzas, ganen? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque, Manuel, esto ha empezado por el tema de ver por qué la gente está tan apática. Y yo he querido responder con eso a una realidad general en Europa que está afectando a España también, porque en España la lógica que hace la derecha es la misma. Volvamos al pasado, que el pasado fue mejor. Es decir, con Franco se vivía mejor. Es que eso es lo que nos están diciendo, cojones, que con Franco se vivía mejor. Bueno, eso en primer lugar, ¿eh? O sea que simplemente por aclarar, sé que me he explicado mal antes, pero quería con esto indicar que efectivamente la sociedad está desarmada porque tiene miedo, porque se está tragando la idea de que no hay soluciones. Tú mismo, Manuel, has hablado del negacionismo. El negacionismo lo que dice es negar toda solución. No hay soluciones dentro del capitalismo ni fuera de él. No hay, dicen. Es mentira. Es mentira. Nos están engañando, entre comillas. No, no a ti, ni al otro, ni a vosotros, pero nos están engañando. Ese es el tema. Y segundo, cuando he puesto el ejemplo de decrecimiento y crecimiento, me he equivocado totalmente. Os lo digo por qué. Porque no estaba introduciendo la problemática crecimiento o decrecimiento, no estaba introduciendo esa problemática. Estaba introduciendo la idea que cuando se habla de decrecimiento o crecimiento, siempre lo vinculan a apocalipsis. Y eso es terrible, porque es una forma de asustarnos más. Fijaros, vosotros, tú has dicho que Antonio Turiel estuvo en una charla, que yo no pude estar o no sé, lo que sea, no me enteré. Yo no sé si vosotros habéis leído la principal obra de Antonio Turiel. ¿Habéis leído alguno? La principal obra de él. ¿Sabéis cómo se llama? ¿Cómo se titula? ¿Sabéis? Os digo, bueno, habla sobre el colapso energético y... No, su obra, su libro, que lo está vendiendo y promocionando por todos los sitios para hacer pasta, claro, para hacer pasta. Y hay que ver quién le financia, os lo explicaré por qué. Claro, porque es que el señor Turiel
sale todos los putos días en YouTube. Colinas, tú no sales todos los putos días en YouTube, ¿eh? Porque para salir todos los días en YouTube, en todas las redes, alguien te financia. Pero no voy por ahí, porque Turiel dice muchas cosas que son correctas, claro que sí. Pero Turiel, el libro que lo ha sacado, que lo he leído yo entero, es tremendo. ¿Sabéis por qué? No porque no diga cosas que son correctas, sino porque te produce una desazón brutal de que no hay soluciones en este mundo, que no hay. Se titula Petrocalipsis. Petróleo y apocalipsis. Hay otro más, otro posterior. Pero esta es la principal, porque él siempre habla de esta. Vamos a ver, ¿y qué nos dice en Petrocalipsis? Nos dice que vamos a decrecer. Hombre, claro, pero si solo hace falta ser el tío un científico de la hostia, es que el petróleo y eso, el gas, yo desde los años 70 sé que está decreciendo, desde los años 70, ¿eh? Y todo el mundo lo sabe, los que han estado siguiendo un poco el tema. Es decir, vamos a decrecer en una serie de cosas que son lógicas, pero como ha dicho antes Nelson, Samir Amir habla de una cosa muy importante, que habla del reparto de la riqueza. Pero yo a Turiel nunca le oigo hablar del reparto de la riqueza. Manuel, nunca le oigo, en el escrito ese, si lo leéis, no habla para nada. Y resulta que la transformación energética tiene que ir sí o sí unido al reparto de la riqueza. Sí o sí, no hay otra alternativa. ¿Por qué? Porque tú no le puedes pedir a los países pobres del mundo que decrezcan cuando nosotros nos hemos forrado creciendo. Y si me preguntáis, ¿y tú qué defiendes, el crecimiento o decrecimiento? Os aclaro, ni crecimiento ni decrecimiento. Hay que crecer en unas cosas y decrecer en otras, pero es que las que de crecer, evidentemente, porque van a decrecer por sí mismas, por ejemplo, el petróleo va a decrecer, pero otras, porque el consumo insostenible hay que quitarlo, claro. ¿Qué es esto de estar consumiendo 14 zapatillas, Nike, no sé qué? Pues claro, pero ojo, es que el tema del decrecer se hace fácilmente, ¿eh? ¿Sabéis cómo? Con un sistema impositivo clarísimo, tú pones impuestos a los que consumen yates y automáticamente les pones el doble de impuestos o el triple, que no se hace en España, y de ahí consiguen o que decrezcan o que los ricos tengan menos dinero. Pero es que el problema que nosotros tenemos como reto desde las izquierdas es tener un proyecto de desarrollo social. ¿Qué es lo que no dice Turiel? Es que no lo dicen nunca, dicen los problemas que va a haber. 1, 2, 3, 4. Oye, ¿y tú qué propones? Porque nuestro problema es, ¿qué soluciones vamos a dar? A veces dice cosas sueltas que son correctas, ¿eh? Por ejemplo, dice el transporte público, claro, bueno, es de acuerdo, pero en el tema de transformación energética me gustaría oírle decir que en España los paneles solares, que no se pueden poner millones, está claro. ¿Por qué? Porque hay límites. Claro que es que todo tiene límites en la vida. Cuando tú estudias economía, los economistas ortodoxos estudian en su primera lección de la universidad de que la economía consiste en la utilización de materiales, de inputs que son limitados y que hay que optar por uno o por otro. Y ponen como ejemplo siempre la mantequilla o los cañones. Es que los economistas burgueses ya saben que todo tiene límites. Lo que es que ellos nos dicen, y les interesa hablar, de que hay que apretarse el cinturón y no consumir porque hay límites. Utilizan eso a la derecha. Señores, cuidado, hay que consumir menos, hay que tal menos, hay que producir menos, porque hay límites, pero ellos hacen lo contrario. Ese es el problema que tenemos. Lo que hay que hacer es que compran menos, que no se compren jets, por ejemplo, claro, aviones. Pero lo que no puede ser es que la gente que defiende que se decrezca, como bien ha dicho Fuencisla, es que lo ha dicho, hay que producir bien y consumir bien. Eso se llama crecimiento, para que sepáis. Porque si tú consumes, estás haciendo crecer la economía. Y si tú produces bien, cosas buenas, estás creciendo. Un panadero que produce pan está haciendo crecimiento económico. Y hay que hacerlo, porque si no, no podríamos comer. El tema está cuánto podemos crecer y hay que crecer en lo bueno. Es decir, a los pobres hay que hacer que crezcan más, los pobres. Y los ricos que decrezcan, lógicamente. Entonces yo antes me he explicado muy mal, que no iba por ahí. Yo iba al tema del miedo, del apocalipsis, de que aquí no hay soluciones. Yo iba por ahí. Pero si es un tema de debate de crecimiento, también lo tengo clarísimo. Hay que crecer en lo que es bueno para la sociedad
bueno para la sociedad y hay que decrecer en todo lo que es malo para la sociedad y bueno para los ricos. Punto. Así de claro, ¿eh? Lo he tenido siempre claro y lo digo otra vez aquí, para no tergiversar. Y estoy de acuerdo cuando Fuencis le ha dicho eso, clarísimo. Y a los países del tercer mundo, en desarrollo, hay que ayudarles a crecer más, pero en el sentido positivo. Y los ricos tenemos que crecer menos, lógicamente. Y sobre todo, producir cosas buenas para la sociedad. La comida, la sanidad, la educación, la salud. Claro. Vamos, más claro no puedo hablar, creo yo, ¿eh? Más claro no puedo hablar. Y estoy de acuerdo con Manuel cuando has dicho tú eso y con Fuencisla también. O sea, claro, estoy de acuerdo. Vale. Yo no, antes de pasar a Guillermo, solamente aclarar que yo las últimas conferencias que he asistido, existí una aquí en enero, ahora he estado otro día en Ponferrada, más las que nos dio aquí en julio, sí que ya habla de lo que tú dices que no habla, sí habla de que el reparto de la riqueza, sí que habla de, por ejemplo, de las guerras que se están haciendo, por ejemplo, en el Níger, o sea, en el África es un tema del uranio y las reservas que se están teniendo allí, etcétera, etcétera. Entonces, sí que habla de que si no hay una justicia social, un reparto de los bienes que existen, no son ni nada de nada. Y vamos, que está de acuerdo con lo que tú dices, que yo, Pues me vamos, parece bien, lo que ¿eh? le he oído y Yo he leído aclara su libro eso, principal, nada más, no ¿eh? habla de eso. Guillermo, adelante. Pero bueno, está bien. Sí, vamos a ver. En todo caso, lo que nos dice Turiel es cómo están las cosas y por ese camino donde se Guillermo, vamos. Y es el primer elemento que hace ¿te oye? falta para tomar No conciencia te oye. de que tenemos que corregir esa ruta. Eso para empezar. Luego, tiene dicho de todo, ¿eh? Mucho cuidado. En cuanto al dichoso de crecimiento, es que lo siento, John, cuando dices que el panadero tiene que seguir haciendo pan, hombre, pero si es elemental, pero cuando se habla de decrecimiento, nadie está diciendo sensatamente que hay que suprimir la producción que está siendo necesaria. Lo que Bien. se está diciendo es que no producir ni entrar en gastos de materias primas, de energéticas, de la dedicación humana, del esfuerzo humano, para producir elementos que único que llevan a más consumo, a destruir naturaleza, a no aportar en lo fundamental nada para la humanidad. Eso es el decrecimiento, cuando se habla de crecimiento con un sentido de sensatez. No. Pero, y no es meter el miedo. El miedo ya lo vamos a tener así, porque resulta, mira, cuando hablas del decrecimiento, que tienen que seguir creciendo los países del tercer mundo, claro, pero si a los países del tercer mundo le estamos robando lo principal que tienen ellos, lo teníamos que dejar simplemente en paz y que ellos se arreglaran la vida y desde luego le iba a ir mucho mejor de esta manera, sin esperar el favor de la atención y la ayuda económica, que sé que es un robo más, para que sigan creciendo. Pues que sigan creciendo en lo que realmente necesitan. Pero es que aquí se despilfarra. Es que además el sistema y los del poder económico necesitan mercancía, hacer cualquier cosa. Le da igual hacer juguetes que hacer bombas. Le da igual hacer, pero no le da tan igual tampoco. Le da igual hacer barcos de pesca que submarinos, que valen una barbaridad, o que portaaviones. Y en esas están, es que los poderosos, los que controlan el poder económico, están en esa dinámica. Y es la dinámica histórica que estuvieron siempre. Y me parece que la reflexión tiene que decir, como ciudadanos, ¿qué pasos estamos dispuestos a dar? En primer lugar, el primer idea de cambio tiene que meterse intelectualmente en la cabeza de cada ciudadano. Y ese proceso de explicación y de pedagogía social que se hace imprescindible, es cierto que la Iglesia, que la izquierda lo abandonó, que la izquierda y cuando nos habla que teniendo el gobierno ya tenemos la solución, es mentira, porque los que gobiernan no son los que mandan. ¿Qué van a hacer cualquier gobierno? Además, hasta el de Estados Unidos. Si detrás la banca, las multinacionales, el Rockefeller de turno y los florentinos de turno
y así sucesivamente, son los que le ponen el bozal al perro. Entonces, es decir, es que el problema es o nos planteamos cambiar de sociedad, o entonces sí que marchamos por ese lado. Pero yo no le pido, yo ya le agradezco a Turiel que se haya atrevido a hacer el análisis que hace y desde un punto de un científico autorizado, porque además no es solo él, coincide con mucha otra gente, como por ejemplo, como Carlos Taibo, y resulta que Carlos Taibo sé que dice más o menos por donde hay que ir, por donde hay que, y lo que hay que hacer, y que la sociedad tiene que asumir su papel protagonista principal, porque la sociedad vamos a votar cada 4 años, pero a partir de ahí no tenemos protagonismo ninguno. Es decir, yo voto hoy, o todos votamos a un partido determinado, con un programa determinado, al día siguiente ese partido cambia por completo ese programa y la sociedad no tiene elementos, no tiene instrumentos para poder exigir y condicione y que haga responder a esos partidos por lo que prometieron. ¿Eso es así o no es así? Bueno, pues lo primero que necesitamos es una sociedad concienciada y que esté dispuesta a salir a la calle, porque las ventajas que tuvo la clase trabajadora hasta ahora no vinieron más que desde una cuestión, desde la movilización social, ya fuera en las empresas, ya fuera en la calle, y sobre todo en la calle. Y hoy tendrá que ser en la calle, porque la clase trabajadora pinta cada vez menos. Hoy las máquinas ya hacen todo. Sobra, hoy simplemente con la quinta parte de la clase trabajadora se sigue produciendo lo mismo, porque las máquinas sustituyen de una manera salvaje día tras día la necesidad de que se incorpore el elemento humano para producir. Y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, o la sociedad se incorpora a esto, pero para esto hay que hacer pedagogía y empezar a pensar, pero no decir, no, vamos a votar por la izquierda, pues votemos por la izquierda, que nunca peor. Pero no esperemos que la solución va a venir de ahí. Si se espera que la solución va a venir desde los gobiernos, ¿desde cuándo? ¿Eso desde cuándo? Insisto, las pocas condiciones de mejora que hubo para la clase obrera fue a partir del esfuerzo movilizador en las empresas, en la calle y donde fuera. Y no de otro lado. Y aquí hace falta que se empodere realmente la sociedad, pero no un grupito dirigente. No un grupito dirigente, no la vanguardia, ¿eh? Que de vanguardia vinimos hasta la coronilla, que eso al final, en el fondo es despotismo ilustrado, porque solo gobiernan los listos, los mejores, los más preparados, y es cierto, y los que van a las mejores universidades, y aquí están los resultados, ¿no? Porque la gente, no fue la decisión de la gente ni de la clase trabajadora. En fin, pero digo esto es solo empezar, esto hay que profundizar mucho más, con detenimiento, y mucho hay más que decir que estamos dispuestos a hacer para plantear alternativas a esta sociedad. Es que hay que salir del capitalismo. Para empezar, hay que salir del capitalismo. Y si no, vamos a chupar rueda como estamos chupando y lo que venga detrás. Nada, terminé, ¿eh? Gracias. Gracias, gracias. Nati, adelante. Sí, yo voy a ser breve porque yo llevo una vida muy austera y mi entorno también, por lo cual si hay decrecimiento, francamente yo no lo noto porque compro al día lo que necesito para comer en el día y al día siguiente vuelvo a hacer la compra, ¿vale? Sí, con respecto a la clase trabajadora, que tenemos este gran problema de inmovilismo, habría que encontrar la clave de empoderar a la clase trabajadora, conseguir empoderar a la clase trabajadora para que tenga esa fuerza de poder movilizarse. Yo creo que es ahí donde tenemos que buscar de qué forma, así como lo hemos logrado o lo vamos logrando el movimiento feminista con respecto a las mujeres, hemos conseguido empoderar, estar ahí detrás de cada vez que un grupo o una mujer sufre cualquier tipo de acoso, logramos movilizar, ¿vale? Y ahí sin distinción, curiosamente, ni de derechas ni de izquierdas. En la calle nos encontramos
cuando hay una violencia o un asesinato machista, encontramos sin distinción a toda la clase social española, ¿vale? Entonces el kit sería cómo empoderar a esta clase trabajadora que se sienta apoyada para buscar soluciones. Y ahí estarían lo que tendríamos que trabajar, porque posibilidad de movilizar aún la tenemos. Estamos en la calle. El movimiento feminista, los pensionistas y bueno, no voy a entrar en la parte sindical, que también, querramos o no, hacen su labor sindical, nos guste más, nos guste menos, pero también hay esa parte que no debemos de olvidar. Y yo creo que la clave está en empoderar. ¿Cómo conseguimos empoderar a la clase trabajadora para que se sienta reforzada en sus reivindicaciones y animarlos a ocupar la calle nuevamente? Efectivamente, John, nunca, no sé si fue John o otro compañero que decía que efectivamente los derechos se han conseguido desde la calle, nunca desde los gobiernos. O sea, ningún gobierno ha hecho nunca nada para mejorar la clase trabajadora. Nunca. Todo es a través de las reivindicaciones de la clase trabajadora. Y ese quizá es la parte que más hemos abandonado, que también tiene su justificación, ¿no? El haber entrado la clase trabajadora en esa dinámica de ese consumo, pero de ese consumo hipotecado con los bancos, a través de las viviendas, a través del coche, a través ahora hasta de las vacaciones. Son a base de créditos, a pagar todo el año. Quiere decir que eso hace que la clase trabajadora tenga menos capacidad de movilizar, porque a final de mes le va a llegar las cuentas del banco, las tarjetas de crédito, y sabe que si no hace frente, la cuantía a pagar va a ser bastante superior por los intereses de los bancos. Entonces, esa parte, desde luego, la clase trabajadora está atrapada con sus créditos, tarjetas e hipotecas. Esa es la trampa, la gran trampa de esta economía del sistema capitalista, ¿vale? Empobrecer, o sea, dejar sin posibilidad de liquidez, porque hemos llegado hasta eso, sin posibilidad de liquidez a la clase trabajadora para hacer frente al menor gasto, incluso de comida, hasta final de mes. Aparte de que los salarios efectivamente son los que son, pero eso no impide que los bancos, a pesar de que sepa que no puede hacer frente a su tarjeta de crédito o a una hipoteca o una compra de un coche, quiere decir que el banco de todas formas le va a dar su crédito. Ahí estamos desprotegidos por el gobierno. O sea, es una desprotección total hacia la clase trabajadora. O sea, no puede ser que un banco libremente pueda otorgar un crédito cuando sabe que no hay, esa persona no tiene suficientes ingresos para hacer frente al pago del mismo. O sea, hay una desprotección. Y eso lo tenemos que ver así. No es que la gente, bueno, se metió en eso y no puede hacer frente. Pues sí, se metió porque el propio sistema lo obliga a meterse. Quiere decir que hoy el que no tiene un coche es que no puede ir a trabajar. O sea, así, las empresas se han situado en los polígonos. A los polígonos, por lo menos aquí en Asturias, el transporte público no llega, por lo cual están obligados
a tener coche, a mantener un coche para la empresa donde van a trabajar. Entonces, efectivamente, esto es el Estado ha desprotegido a su ciudadanía. Esa es una realidad. Y mientras no tengamos un gobierno, vamos a ver, la izquierda, seguimos divididos, evidentemente, ¿vale? Seguimos divididos entre los partidos, seguimos divididos en la calle, aun y cuando nuestras reivindicaciones son coincidentes, pero tenemos formas diferentes de hacer las cosas. Y yo creo que es la parte que nos divide, ¿vale? Yo lo veo aquí donde vivo, en Siero, que aun y cuando nuestras reivindicaciones son similares, la forma de reivindicarlas son diferentes. Y es la parte que nos divide, ¿vale? Y me temo que esto es bastante extensivo así. Entonces, no sé, aquí somos un grupo que intentamos buscar salidas y seguro además que las vamos a encontrar. A mí me refuerza muchísimo el estar con vosotras y con vosotros aquí, pero de verdad que muchísimo, ¿eh? Y, y yo creo que lo vamos a lograr de todas formas, ¿vale? Yo creo que la clase trabajadora vamos a lograr empoderarla, apoyarla y tirar para adelante y cuando se ponen de huelga apoyar esa huelga y no echar contra ellos, sino al contrario, apoyarlos en esas huelgas que ojalá empiecen a salir adelante, aunque me temo que el gobierno, que no creo que vayamos a elecciones, el gobierno que tengamos tan plural, nos anule de alguna forma nuestras movilizaciones en la calle, ¿vale? Eso ya lo hemos vivido en esta legislatura anterior con respecto al movimiento de pensionistas, que era mejor que no dijéramos demasiado. Aquí tuvo ciertas repercusiones incluso hasta el final, e incluso tan tremendo como en la última manifestación que fue, al final fue fallida de la sanidad pública. Como éramos próximos al periodo electoral, pues la gente no los secundó. O sea, ¿qué tendrá que ver, no? Pues no. La última huelga no tuvo, la última manifestación no tuvo el éxito esperado porque hubo colectivos que no, que entrábamos en periodo electoral y que había que respetar. Digo, pero si a nosotros no nos han respetado nuestros derechos, ¿cómo vamos? Además, nada tiene que ver, o sea, nada tiene que ver. Pero bueno, hubo colectivos que así fue. Entonces, por eso digo que a lo mejor en este nuevo periodo que entremos, bien me temo que será bastante poco movilizador, bastante poco movilizador. Creo que irán haciendo cosas, sí, seguro, pero también me temo que sean más bien pequeños parches para la clase trabajadora. La pobreza, a pesar de los ERTES, a pesar del ingreso mínimo vital, no ha dado los frutos deseados. La pobreza infantil sigue en aumento. Entonces, sí, desde la izquierda en los gobiernos vamos poniendo pequeños parches. De momento hemos conseguido, como son los ERTES o el ingreso mínimo vital, de que esos parches no saltaran. Eso es una realidad y además que está muy bien, pero no deja de ser de pequeños parches. Y bueno, yo de todas formas soy optimista y gracias a todas y a todos por estar aquí, porque yo creo que entre todas y todos nos reforzamos mucho. ¿Vale? Venga. Gracias, Nati. Muy bien. Bueno, pues
De momento no hay más palabras. No sé si queréis tocar algún otro tema o esto queremos seguir debatiendo. Claro, la No, yo quisiera participación. decir, por lo menos, Sí, John. que me ha encantado la intervención de Nati. Además, es que estoy totalmente de acuerdo con ella, totalmente. ¿Eh? Y que tenemos que hablar más en concreto y que tenemos que ver que hay cosas que estamos logrando, porque hay movilizaciones, porque lo que se ha conseguido con lo de las mujeres, lo que se está consiguiendo, las valientes futbolistas, ¿eh? Ha provocado un revuelo social que yo ni lo sospechaba, de que pudiera ocurrir, pero todavía en esta sociedad hay vida. Más aún, la amnistía, tan debatida ahora que la derecha quiere evitarla sí o sí, no es una conquista de Puigdemont ni del gobierno ni del otro, es una conquista ciudadana, porque lo que hemos votado entre todos ha sido que haya diálogo y soluciones, y soluciones. Eso es una conquista ciudadana. Hay gente que no vota, vale, a mí me parece bien, están en su derecho, pero yo cuando voto a la opción, la única opción que puede avanzar algo, que es la del gobierno de progreso, no estoy pensando que el gobierno de progreso va a hacer maravillas, sino que yo prefiero que esté el gobierno de progreso, que la derecha neofascista, yo prefiero, y que la ciudadanía tiene que seguir haciendo que ese gobierno de progreso mueva el culo, por decirlo de alguna manera un poco eso, que se muevan, que impulsen y que sobre todo tengan en cuenta que, no llevando la polémica, no iba, pero por hablar de alguna manera, que hay que hacer vivienda social, el ingreso mínimo vital hay que mejorarlo, hay que hacer escuelas públicas y más dinero a lo público, la sanidad, que está descojonada, que hay que mejorarla, la transformación energética debe de ser horizontal, que tampoco se dice, Manuel, que tampoco lo dice este señor, horizontal. Es decir, no llevado solamente por las empresas, sino por la ciudadanía. No lo dicen, porque en la horizontal reparte riqueza. La que están haciendo no, ¿eh? Lo que hace es que los ricos, que las energéticas tengan cada vez más dinero. El consumo básico tiene que crecer. El consumo básico es la gente que no llega a fin de mes. Comiendo en España, que hay un montón de gente que no llega a fin de mes, tiene que crecer. Los sueldos tienen que crecer, las pensiones mínimas tienen que crecer, los autobuses públicos tienen que crecer. En fin, hay mucho que hacer. Y desde luego, yo sé que es difícil confiar en un gobierno de progreso, pero es que hay dos opciones. La otra es el neofascismo, puro y duro. Si no, que se lo pregunten a los de León, a los de Valencia y a los demás, ¿no? Que ya sabemos quiénes son. De los de Segovia. Los de Segovia también. Eso es mi opinión. A los de Segovia. Bueno, vale, John. Foncisla, adelante. A mí hay algo que me preocupa de manera personal, haciendo un análisis de la situación social. Y es que, por una parte, hay mucho desencanto, porque se espera más de los políticos cuando llegan al poder de lo que realmente luego después conceden o de lo que... Yo me acuerdo que Pablo Iglesias, cuando llegó al poder, estuvimos hablando con él y dijo que la obligación de los movimientos sociales era, gobierne quien gobierne, las cuestiones sociales se defienden. Eso era el lema y ese lema había que mantenerlo. Porque, pues porque es así, porque no sabemos lo que hay arriba, no sabemos los manejos que tienen de empresas, de multinacionales, ni demás historias, y las presiones, o lo que en las épocas estas en las que pasamos de estar en campaña a estar en periodo de negociación. Y a mí lo de negociación me suena más bien a comercial, ¿no? Yo te doy, tú me das. Muy lógico, muy natural, para poder mantener un cierto equilibrio, según parece, según parece. La mayor parte de la gente que tenemos poco, casi nada, cada vez estamos más, o sea, pensando en que sí, que hay que luchar, los que estamos un poco más concienciados, pero que
de lo que se trata es de sálvese el que pueda. Es decir, vamos a ver cómo narices voy a sobrevivir yo en el día a día. Claro, claro. Bueno, Es que es esa la actitud. claro. Es así de triste y se pierde el sentimiento de solidaridad, de apoyo, de lucha común, porque estamos en eso. Yo todos los días me doy un toque, ¿no? Pensando que yo no estoy tan mal, porque yo tengo quien me apoya y que, bueno, que el mundo no soy solo yo. Lo mismo que aquel señor pensaba que Francia era el ombligo del mundo no soy yo. Pero yo tengo que sobrevivir todos los días. Es decir, hay una dualidad entre lo que estás apoyando en la lucha diaria y en tu realidad personal. La realidad personal es que cada uno se tiene que solventar y buscarse las habichuelas como pueda. Es así de sencillo. Entonces, eso no genera buen rollo, todo lo contrario. O tienes la cabeza bien amueblada y no te agobias demasiado con demasiadas cosas, ni te presionan demasiado las personas que están a tu alrededor, o de lo contrario te vienes abajo. Y no es que hayas perdido tu idea social, no es que dejes de ser una persona concienciada a nivel político, social, no, no. Es que o sea, si a una persona con una pensión mínima, la subida de la pensión es de 5 euros y eres consciente de que los que están más altos, como la subida no es porcentual, los que tienen una mayor pensión, les van a subir mucho más que a ti. Y dices, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que yo me estoy peleando para que estos señores tengan mucho más que yo? Te consuela un poco pensar que en el movimiento pensionista no es así. Hay gente que tiene una buena pensión, sin embargo está luchando porque las pensiones mínimas pues cambien y sean pensiones decentes. Y eso está en la mente de muchos. Pero en la calle es que lo ves. Y bueno, vamos a ver, estamos aquí peleándonos y resulta que, como siempre, va a ser lo mejor para los de siempre y los de abajo, pues nos tenemos que aguantar porque es así, no hay otra. Eso genera muy mal rollo y genera muy pocos deseos de lucha. Y entre los jóvenes especialmente, porque no confían nada en absoluto, no todos, pero una gran mayoría, en una sociedad que no valora el esfuerzo, no valora la honestidad, que todos son codazos en algunos casos. Y eso, pues, no es una sociedad que sea magnífica, sino eso. Cada uno es cada uno, lucha por lo que es suyo y, como decía un refrán castellano, el que venga atrás que arree. Es así de sencillo. Yo no pierdo la esperanza de que podamos conseguir más cosas, porque también es cierto que no sé qué ideología había en el día que salimos a la calle con el 0,25. No había ideología ahí. Ahí había un montón de gente que por un motivo concreto, que creo que fue lo que estuvimos valorando en la charla anterior, que por un motivo concreto salió a la calle. Justo, un motivo Justo, concreto un justo. momento, pero fue un momento. Entonces, Manuel propuso en la videoconferencia anterior que, que hubiera una reivindicación concreta que tenía que ver con los planes privados de empresa, ¿no? De alguna manera. Y sobre todo con la caja, que no fuera la caja separada, sino que, bueno, que fuera una caja común como hasta ahora. Entonces, pongámonos en marcha y a lo mejor eso no es algo que genere mucha atención, pero entre nosotros sí. Y más adelante buscar algo que sea puntual, potente y que esté en candelero. Por ejemplo, vamos a hablar de los alimentos. Vamos a hablar de los alimentos, de cómo se producen, de cómo se comercializan y de cómo se venden después hasta que llega al consumidor. O sea,
unas cuestiones que sería muy interesante que pusiéramos en el candelero, pienso. Sí, pero en pensionistas, a ver, tú te acuerdas, y ahora mismo, los de COESPE han hecho un llamamiento a una movilización en Madrid, no sé, el día veintitantos o no sé. 28 ¿no? de octubre, sí. ¿Sí? 28. Algo así, ¿no, Manuel? Sí, 28 de octubre. Sí, A mí me no me imagino. llega, ¿eh? ¿Perdón? A mí no me llega. Y a muchos que estamos en el otro lado no nos llega. Que voy por otro lado. Precisamente es eso. O sea, ellos están en su mundo, en Marte, ellos hacen su mundo como pensando que el tema de los pensionistas lo soluciona COESPE. ¿De acuerdo? Es que no, es que no. Es que COESPE nunca va a solucionar el problema de los pensionistas, pero ni tampoco nosotros solos. ¿Recuerdas aquella unidad de acción que se hizo? Fue Cisla que intentamos que fuera democrática y que vosotros fracasasteis, después estuvimos nosotros también fracasamos. No sé si te acuerdas. ¿Pero por qué fracasamos? Porque hay gente dentro de nosotros, dentro de las izquierdas, que lo que quieren es, yo mando. Es que es de las izquierdas. Ya. O sea, no estoy hablando de la gente del gobierno, ni nada, pero gente de la sociedad. Claro, por ese camino fracasamos. Y tú me dices, es que esto desmoraliza. Bueno, yo es que llevo 40 años así, ¿eh? Por no decir 60. Ya. Yo ya. Claro, y además yo sé que siempre seré perdedor, pero ganador. ¿Por qué? Porque yo hago lo que creo que es justo y me moriré tranquilo. No sé si me explico, fue en Cisla. Me moriré tranquilo, jodido por no haber conseguido lo que quería conseguir, pero tranquilo. Es que la vida es así. Lamentablemente es así. Los que mandan, mandan, claro, pero esto, que eso nadie es que eso no hace falta ser muy listo para saber que siempre los que mandan, mandan. Y además mandan y tienen mucho poder, pero mucho, ¿eh? No. Tremendo. Pablo Iglesias, John, perdona un instante, que te pedía presión, presión tenía social. la palabra hace rato Perdón. Nelson. Sí. Así que Nelson, adelante. Gracias nuevamente. No, yo pienso que cuando me encuentro frente a ustedes, me estoy encontrando con un grupo de personas que participan de la lucha popular por sus convicciones. Nosotros hacemos las cosas por nuestras convicciones, tal vez no por necesidades. Y ese es la proyección del alma del luchador, que no lucha por mí, no lucho por mí, sino por la colectividad. Y es lo que yo veo que ustedes me marcan a mí. Ustedes se interesan por eso. Y creo que hoy tenía una discusión aquí en horas de la mañana con un grupo de amigos, de camaradas, y les decía, bueno, ¿cómo bajar nuestro discurso a la gente que no tiene los conocimientos o conceptualizaciones teóricas que nosotros de pronto manejamos? Cuando hablamos de macroeconomía, cuando hablamos de las migraciones, que era un tema muy complejo para mí en el colegio. Bueno, lo he aprendido con ustedes en un trabajo que hicieron acá a través de este mismo medio, pero que aún tenía ese vacío en el aprendizaje. ¿Cómo hacer para la cuestión de la soberanía alimentaria? ¿Cómo hacer para lo que es la democracia realmente entendida? La democracia no como la mitad más uno, ni como la participación, sino como la concientización en la participación para disfrutar de sus derechos, de sus bienes y de lo que produce el mismo hombre. Hay una teoría en economía nueva que leía tal vez de un venezolano sobre la socialización de la producción de la mercancía para que sea satisfactoria al que la produce. Bueno, y dejar alguna plusvalía y alguna ganancia. Entonces yo decía, ¿cómo organizar la gente? Porque es que tenemos un problema de organización. Nosotros creemos que representamos mucha sociedad o mucho, y no, y si vamos a la realidad, no es. Otro problema que me preocupa, que ustedes también lo plantean, ¿cómo financiar los eventos?
que la gente no es solidaria, no da un peso para un evento, porque no tenemos plata o porque no nos da la gana. Entonces no sabemos, los sindicatos no están aportando económicamente para hacer ese trabajo social y de capacitación, ni las organizaciones de masa. Eso hay que también trabajarlo. Y no me podía ir, no me podía despedir sin recordarles que el 1 de octubre en el mundo, la Unión Internacional de Sindicatos de Pensionistas y Jubilados de la Federación Sindical Mundial, haremos nuestro 8º denuncia mundial en respeto a los derechos de los adultos mayores y de los pensionistas y jubilados en el planeta. Eso quería como yo decirle, porque en algo sí nos podemos identificar. Dos cosas, yo quiero concluir en dos cosas. Es que que todos tienen un manejo del objeto de trabajo, que eso hace parte de la ciencia. Isaac Asimov lo lleva a uno a eso, norteamericano. Ese objeto lo veo identificado en ustedes. Y dos, la identidad de clase, compañeros y compañeras. Esa identidad de clase tiene que ser fundamental para nosotros. Pero es que eso no nos lo entiende la base y hay que construirlo. Por eso la cultura se construye, y yo lo escuché a algunos de ustedes, desde la base. Hay que construir ese espacio cultural que nos permita realmente transformar las injusticias que nos impone el capitalismo en el mundo. Y no olvidemos que el capitalismo está hundiéndose. Eso no es falso. Ustedes están cerca al África y podrán ver el proceso, el fenómeno que se está viviendo en el África. Y nosotros aquí en América Latina lo estamos viviendo. No a pasos agigantados como debiera de ser, pero sí hay unas condiciones más favorables para nuestro trabajo de concientización, de organización y de lucha de los trabajadores. Yo me despido, un feliz día. Gracias, Nelson. Pues nada, un abrazo muy fuerte y agradecer tu participación aquí en este espacio y contaremos contigo para más adelante otras intervenciones que quieras entrar, pues sin problema aquí gustosamente estaremos aquí. Gracias, Pues, Manuel. bueno, yo creo que ya va siendo la hora de quizás de despedirnos y bueno, ha habido cosas aquí muy interesantes. Efectivamente, el 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores. Y bueno, también siempre lo celebramos, también lo celebramos luchando y exponiendo nuestras manifestaciones y nuestros manifiestos y comunicados, reivindicando nuestros derechos, ¿no? Bien, vamos a seguir en ese plan de intentar participar, de intentar que podemos tomar conciencia cada vez más y que empoderar la ciudadanía para poder exigir a nuestros gobernantes y que no manden armas a Ucrania en fin. Perdona un momento, ¿se me escucha? Sí, Pilar, sí. Menos mal. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que tengo muchos problemas. Me han arreglado el ordenador, he tenido que apagar porque no me entraba la voz, está con la tablet y bueno, pues parece que ya lo he solucionado. Me ha parecido muy interesante todo, la verdad es que las cosas están mal, pero los hay que lo están pasando peor que nosotros, por lo menos. Y nada, a seguir adelante. Y respecto a los animales, sí que es cierto que los animales tienen que ser de compañía, pero ya casi hay más animales que niños. La gente joven pues lo ve más factible el tener un animal que tener un crío. De todas formas, sí, que es así. Los visten como si fueran bebés. Yo he visto cochecitos llevando los perros, cochecitos de bebés especialmente para ellos. Un perro con zapatos.
con botitas. Por eso digo que es que los tenemos demasiado, no sé si humanizados o ridiculizados, no tengo ni idea. Pero yo me acuerdo, ahora mi hija tiene un perro y me lo deja de vez en cuando. Yo tuve una perrilla 13 años, las personas les ponen siempre abrigos y todo. Y yo me acuerdo que mi marido la sacaba a pasear en invierno y cuando llegaba a la calle, que había a lo mejor hierba con hielo, ahí se rebozaba ella. Y además, y era un animal que apenas tenía pelo. Entonces, si ellos se rebozan en el hielo, ¿por qué nosotros nos empeñamos en ponerles un abriguito? Porque nosotros tenemos frío, ya sabes. A los niños les decimos, con mucha ropa, tú abres la ventana, ves qué frío hace y al niño ya está en casqueta. Es Y que lo mismo lo hacemos con nosotros la... somos, como decía la novela, somos el mono desnudo, porque no tenemos pelo por el resto del cuerpo. Sin embargo, los perros, por ejemplo, crean el pelaje de invierno para protegerse ¿Sí? de forma natural, ¿no? A los perros hay que cortarles el pelo porque tú tienes calor y tú le cortas el pelo porque tiene pelo y hay que tener. Luego hay que lavarlos. Es conveniente, a lo mejor, bueno, conveniente, una vez, pues yo que sé, al mes o cada 15 días, pues no, una vez a la semana porque si no huelen mal. Hay que cepillarlos. No. Cepillarlos sí, pero hay mucha gente que los lava muy a menudo, o sea que los tenemos humanizados, pero los ridículos somos nosotros, no ellos. Es Y que nada, la economía es tremenda, ¿no? Porque es que hay un fondo de economía con el tema de de los animales de compañía, ¿no? De las mascotas, que es tremendo. Es que son miles de millones. sí, sí. Pero bueno, Pero es más por sentimientos, ¿no? Yo creo que la gente tiene perros para evitar la soledad, ¿no? Me da la impresión, ¿o no? ¿No? sí. Es bueno acariciar a un perro porque tranquiliza. A Eso eso es Sí. voy. cierto. Sí, 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 claro. Pero ¿qué Pero dice es la que gente? hay, ¿Por qué tiene? Porque ahora hay pocos niños, ¿no? Bueno, se dice que se traen pocos niños, ¿no? Sí. En cambio, se tienen muchos perros, ¿no? O sea, mucha gente tiene perro. Y la razón yo no creo que sea económica, ¿no? Yo creo que es más sentimental o humana o de necesidad de superar la soledad, quizá, no sé. Aunque no haya soledad, hay yo. hoteles de lujo para... Bueno, ya, Sí. ya, aunque no haya soledad, Sí. pero tienes compañía, sí, pero, o sea, lo que se quiere es compañía, digo yo, ¿no? No es compañía No, solo, es interacción con un ser vivo. a eso le llamo, o sea, ya vale, vale. Hombre, Compañía, también interacción, tal. podríamos buscar la interacción de un ser humano con otro ser humano. Sí, También. pues están las cosas muy feas como para darle un abrazo a cualquiera en la calle. ¿Por qué no, hombre? Ahora le pides permiso. Claro. Claro. Oye, ¿te puedo dar un abrazo? Hay gente que se dedica a eso. Dice, oye, que yo soy de los abrazadores. ¿Me dejas que te dé un abrazo? Claro. Ya está. A mí viene alguien, me dice que me va a dar un abrazo y ¿qué quieres que te diga? Me lo pienso, ¿eh? O sea que... ¿Ves? ¿Te das cuenta? Las cosas están muy feas. Os Sí. recomiendo un libro antes de irnos. ¿Cuál? A ver. Sí, el último de Almudena Grandes. Ah, Ah, Todo va a sí. mejorar. Todavía no he llegado ni a la mitad, pero está súper interesante. Y ya hace un envuelto entre una sociedad que podría ser esta con otra del futuro, que está muy, muy interesante. Y además está en modo político. Vale, pues de Lo acuerdo. recomiendo. ¿y Vale, lo han sacado ahora o qué? No, ¿verdad? es el último, no. Le sacaron nada más morirse ella. Sí, Ah, no, eso Y pregunto, o sea, que cuando... o sea, sí, ¿cuánto tiempo hace? ¿Año y medio quizá? sí, 2 años. Pero Puede ser. lo terminó su marido, ¿no? Porque ella no llegó a terminarlo, me parece. No No lo ha sé, no he terminado. llegado al final, Pilar. No, no, de verdad. O sea, cuando llegue al final te lo cuento si es que hay una cosa rara entre lo que ella escribe y el final. al final. Pero no abras la boca, José Manuel Freitas, que te estamos viendo. Yo estoy Bueno, escuchando. pues corta la grabación. ¿Qué quieres que diga? Los perros, los animales más inteligentes que existen en el mundo. Te estoy tomando el Los pelo. perros domésticos, los animales más inteligentes que existen en el mundo. Fíjate que han conseguido que los humanos le recojan sus nietas. Eso sí, pero en mi caso Con somos respecto más al resto, listos. podría discutir muchas cosas, pero hoy no tengo el día. No.
¿no? Más que las personas, Bueno. ¿verdad? Hoy no tengo el día para tumbar muchas teorías que se han dicho aquí, muchas cosas que se han dicho aquí, porque no. Porque hay que partir de una conciencia social, de lo que empezó este hombre Nelson y después se derivó a otras cosas. Que viendo esa conciencia social se pueden conseguir muchas cosas. Si no hay conciencia social, si la persona no tiene una conciencia, aquí estamos. A por los dólares. A ser todos youtubers. Ahora ya hasta los youtubers de Andorra ya se quejan porque dice que el gobierno de Andorra no les obliga a hablar en catalán. O les piden que